Arquitecturas en redes industriales. Para poder entender lo que son las arquitecturas en redes industriales, debemos de entender lo que es la teoría de las arquitecturas de redes. Las arquitecturas de redes corresponde a la forma en que se comunican los equipos en las diferentes redes de computadoras. En muchos casos se confunde la arquitectura de red con la topología de red. La topología de red es la forma en que se distribuyen los equipos en un área, mientras que la arquitectura es la estructura lógica que permite la comunicación entre los equipos de las redes. Así vamos a tener múltiples formas de comunicación, como puede ser el Ethernet, que es una forma de comunicación por difusión, lo vamos a analizar un poquito más adelante, el token ring el anillo, por ejemplo. El token ring, que sería un anillo, o el bus, también por token, que sería una forma de comunicación por lo que se conoce como token, que es un turno de transmisión o de recepción. Pero también lo vamos a analizar un poquito más adelante. El Apple Talk, que es una forma específica de comunicación para sistemas Mac. El FDDI, ¿sí?, que son sistemas generales de comunicación, ARNet, anillo, bus, estrella, etcétera, que tienen que ver con lo que es la topología, pero que también tienen que ver con la forma de comunicación. Vamos entonces a analizar esas arquitecturas, esas formas de comunicación en esta presentación. Así, si nos asomamos aquí, podemos ver, por ejemplo, un bus, podemos ver un anillo, otro anillo, podemos ver una estrella, ¿sí?, y diferentes tipos de bus o formas de comunicación. Pero esas son topologías, y ahorita vamos a analizar lo que es la forma lógica de comunicación, que es la arquitectura. Ethernet, ¿sí?, son las características, ¿sí? Ethernet realiza varias funciones que incluyen el empaquetado y el desempaquetado de los datagramas. Para que quede claro esto, un datagrama es un paquete de información que se acomoda de tal manera que se forma, que es un conjunto de datos, y que ese conjunto de datos es el paquete que se envía a través del canal de comunicaciones en la red. Por eso se le llama empacado o desempacado cuando lo recibe el destino y lo tiene que desempacar para poderlo interpretar. Y entonces hace una codificación, una decodificación para transformarlo en paquete para que se transfiera a través del canal de comunicaciones de red. Esa codificación forma los datagramas y la decodificación descompone los datagramas en los datos que se envían en él. Hace el manejo del enlace, hace la codificación y decodificación de datos y el acceso al canal. Entonces, la forma de comunicación Ethernet es toda esta estructura, este bagaje de procesos que son los que permiten la comunicación entre un nodo y otro de la red. Un nodo y otro de la red. ¿Cuál es la ventaja, o cuáles son las ventajas de Ethernet? Las ventajas de Ethernet es que es mucho más rápida y segura que una red Wi-Fi porque es cableada. Sin embargo, el problema es que hay que tender cables a cada uno de los equipos de la red, ¿sí? El Ethernet alcanza velocidades reales de hasta 300 megabits por segundo. Incluso ya hay condiciones ideales en la actualidad que pueden alcanzar estándares del gigabit, que es el gigabit Ethernet, de hasta 1000 megabits por segundo. Es más segura que la red Wi-Fi, obviamente, porque la red Wi-Fi utiliza la atmósfera como canal de comunicaciones y puede ser atacada por, espías en el medio de la comunicación, que es la atmósfera, y que puede permitir que alguien se cuele a ese sistema. Desventajas, bueno, es que la limitación son las distancias, ¿sí? Y además es sensible al ruido si tenemos líneas de transmisión eléctrica junto con líneas de transmisión de datos.
La arquitectura Ethernet. Ethernet se basa en tramas de datos, o sea, en paquetes entramados, paquetes de datos empaquetados para el envío. Define las características del cableado y de manejo de señales de nivel físico, además de definir los formatos del trama de nivel de enlace de datos del modelo OSI. El modelo OSI es uno de los modelos más utilizados para lo que es el control del flujo de información en las redes. Consta de siete capas que las vamos a analizar más adelante. También otro modelo que se utiliza mucho para el control de tráfico de datos es el TCP/IP, que consta solamente de 4 capas. Sin embargo, las 7 capas del modelo OSI deben de ser de algún modo, o de hecho son equiparables con las 4 capas del otro modelo, para permitir precisamente el que puedan comunicarse redes, ya sea con modelo OSI o con modelo TCP/IP. Se refiere a un estándar, el estándar Ethernet se refiere a un estándar de lo que son los ingenieros eléctricos y electrónicos, que son los que norman estas formas de comunicación, y la norma que rige a Ethernet es la 802.3, que son las normas de redes de área local y que definen los protocolos CSMA y CD, que significa Carrier Detection Multiple Access, con colisión de detección. Esto es acceso múltiple por detección de portadora con detección de colisiones. Y permite velocidades que van de 10, 100 y 1000 megabits por segundo. Ofrece bajo costo y facilidad de instalación. La arquitectura Ethernet, ¿sí? Los elementos físicos de las redes Ethernet son las tarjetas de red, el Network Interface Card, que son tarjetas de interfaz de red, y esta permite conectar un computador a la red local. Cada tarjeta de red posee un identificador único en el mundo llamado MAC, Media Access Control, control de acceso medio o de control de acceso a los medios, y es una cadena de caracteres alfanuméricos que permiten identificar única, o sea, en forma exclusiva, esa tarjeta o ese componente electrónico que tiene que ver con la identificación de las redes. Nodo. ¿Qué es el nodo? Bueno, es un equipo conectado a una red de computadoras. Así, las direcciones MAC son únicas para cada interfaz de red. Si una computadora tiene 3 o 4 tarjetas de red para comunicarse a varias áreas, bueno, cada tarjeta va a tener una dirección MAC, ¿sí? Y de esa manera es como se identifican los equipos. Las tarjetas más bien las direcciones MAC de cada tarjeta son independientes, no tienen nada que ver una con la otra. Arquitectura Ethernet. Debemos comprender que en una red industrial, cada componente electrónico conectado a la red para el control remoto posee una MAC, o sea, una dirección específica que lo identifica, ya que es una dirección única en el mundo para el componente. De hecho, esas direcciones son asignadas por el fabricante del componente. La dirección MAC tiene 48 bits, esto es 6 octetos, o sea, 6 bytes. Por eso 6 por 8, 48, porque recuerden que un byte está integrado por 8 bits. Entonces, si tenemos 6 bytes, pues son 6 por 8, 48, y por eso nos genera los 48 bits. Los primeros 24 bits, 3 bytes, identifican al fabricante y son asignados por la IEEE a ese fabricante para que en todos sus productos utilice esos 24 bits de identificación, por lo que pueden identificarse, aparte de, o sea, aquí pueden identificarse 2 a la 24 bits, que corresponde a 16.777.216 fabricantes. O sea, esa es la cantidad de fabricantes que están amparadas con 24 bits.
Los siguientes 24 bits pueden identificar la serie del componente de otros datos del fabricante. Esto quiere decir que como va a tener un identificador de estos 16 millones para identificarse como fabricante, después puede identificar el fabricante hasta 16.777.216 productos de él, exclusivos de él, ¿sí? Porque pues estamos hablando de 24 bits para lo que es la identificación del componente, de la serie del componente. La arquitectura Ethernet, para verificar la configuración de la red de la computadora en la que estastamos trabajando, podemos ejecutar en la ventana de comandos, de la CMD, el comando ipconfig alt, y esto nos va a sacar una lista de este tipo. Y si nos damos cuenta, aquí en todas estas listas precisamente nos van a aparecer el estado de los medios, el sufijo DNS, que es una dirección de nombres de dominio de identificación de una dirección IP con un nombre específico local, la descripción que le da Microsoft, o en este caso es Microsoft, al componente, la dirección física, ¿sí? Que esta sería, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 niveles, vamos a decir. Si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos es un código hexadecimal. A cada uno de estos se le conoce como nible. Un nible es un conjunto de 4 dígitos binarios, y el conjunto de 2 dígitos binarios hacen 8 bits, y eso es un byte. Entonces cada uno de estos es un byte. Aquí tenemos 1 byte, 2 bytes, 3 bytes, 4 bytes, 5 bytes, 6 bytes. Esta es la dirección MAC. Dijimos que 6 bytes conformaban la dirección MAC, porque eran 6 por 8, 48 bits. Si cada uno de estos son 4 bits, entonces aquí tenemos 4, 8, 12, 16, 16 y 4, 20, 24, 28, 32, 32 y 4, 36, 40, 44, 48. Aquí están los 48 bits de la dirección MAC. Cada componente que se conecta a la red va a estar identificado por un conjunto de dígitos binarios que conforman la dirección. Bueno, en este caso son dígitos hexadecimales que conforman la dirección MAC. De hecho, son dígitos hexadecimales porque se conforma por niveles. La arquitectura Ethernet, ¿sí? Ahí podemos entonces observar la dirección física de la dirección MAC, que corresponde a la dirección MAC identificada por 6 parejas de niveles. Esto es 12 dígitos hexadecimales, el equivalente a 6 bytes. Ejemplo, 26, 6, porque este es acuérdense que es hexadecimal, por eso tenemos estas letras. El hexadecimal corre del 0 al 9, y luego corre el A, que es el 10, perdón, que es el A, el 11, que es el B, el 12, que es el C, el 13, que es el D, el 14, que es el E, y el 15, que es el F. Entonces va del 0 al 15 la dirección de los hexadecimales. Identificador de la tarjeta LAN inalámbrica, Wi-Fi, en inglés, por ejemplo, Wireless Fidelity, o en español, Wi-Fi red inalámbrica basada en la norma IEEE 802.11, que es la que identificamos, por ejemplo, aquí. Esta es una tarjeta de red inalámbrica. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de lo que es una tarjeta de red, incluso la dirección IP versión 4 asociada, y la máscara de subred asociada, que es esta de aquí, que es una subred del tipo C. Por eso tenemos A, B, C. Es una subred del tipo C. Pero eso más adelante lo analizaremos en otro video. Existen varios componentes que pueden integrar en la red LAN, el Ethernet. Uno de ellos es el repetidor. ¿Qué es un repetidor? Bueno, un repetidor es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel
y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puede cubrir distancias más largas sin la degradación o con una degradación tolerable, o sea que no genera pérdida de información, y permite duplicar la distancia máxima de la propagación de la señal. Dicha distancia está especificada en centenares de metros, que mediante el uso de las por ejemplo, CNFE1RPT, se convierten en 200 metros. Vamos a suponer, si yo tengo una Ethernet básica, es un Ethernet que va a llegar a más, o sea, la distancia mayor son 100 metros. Pero si yo necesito ir más allá de los 100 metros, puedo llegar hasta 200 metros poniendo un repetidor a los 100 metros para que repita la señal y vuelva a extender la señal otros 100 metros. Así es como funcionan los repetidores. ¿Qué es un concentrador? Un concentrador, ¿sí? Se conoce como hub, funciona como un repetidor, ¿sí? Pero permite la interconexión de múltiples nodos. Recibe un trama de Ethernet y la difunde a otros, a todos los nodos de sus puertos. Esto es, recibe una señal en un punto y lo manda a todos los nodos que estén conectados. Se llama difusión. Todos los dispositivos conectados a él comparte el mismo ancho de banda y por ende el mismo dominio de colisión, y por esto introduce lentitud en las redes y opera en capa física en el modelo OSI. Es el equipo de cómputo para redes más económico, pero también el más lento. ¿Sí? No distribuye la carga de comunicación de ninguna manera. Por otro lado, lo que es el puente o Bright es otro componente también para generar redes. Se encarga de interconectar segmentos de red haciendo el cambio de tramas entre las redes de acuerdo con las tablas de direcciones que dice en qué segmento está ubicada una dirección MAC específica, y entonces esto hace que podamos subdividir las redes en redes más pequeñas para que sea más fácil localizar los componentes a través de sus direcciones MAC. Solo retransmite la trama libre de errores, y si detecta algún error no retransmite la trama anuncia del error para que se vuelva a retransmitir la información, y entonces esto hace que la cantidad de errores transmitidos se reduzca y solo retransmite el segmento correspondiente. O sea, ya no retransmite a toda la red, sino que retransmite únicamente al segmento donde sabe que está localizado esa MAC, esa tarjeta, ese componente de la red. A una red no le llegará información de otra red si no pertenece a ese grupo de direcciones MAC. Otro componente es el conmutador o switch. Este funciona como un puente, pero permite la interconexión de múltiples segmentos de red o de equipos. Los hub o concentradores se consideran dispositivos tontos. Los switch se consideran dispositivos inteligentes, ya que pueden hacer la distribución de la información en las redes de manera inteligente sin tener que llevar o hacer una difusión general de la información a toda la red. Es más rápido y complejo que un puente, que un bridge. Puede tener funciones adicionales como las redes virtuales y permite su configuración a través de la propia red. Funciona básicamente en la capa física y en la capa de enlace del modelo OSI, por lo que son capaces de procesar información de las tramas. Los componentes también del Ethernet, otro componente, vamos a decir que ya lo estábamos platicando, que es el conmutador o switch. También hay muchos tipos de switch, no es único. Varían mucho en su precio. Existen componentes o switch muy caros y otros que son más económicos. Pero los más caros, ya que pueden trabajar en la capa física o la capa 1,
en la capa 2 o la capa de enlace, en la capa 3 o la capa del modelo de red, ya que estos se consideran inteligentes. Cuando trabajan en la capa 3 o modelo de red, tienen identificados todos los componentes presentes y pueden mandar la señal directamente hacia ese componente sin tener que estar difundiendo la información por toda una red. Son rápidos, son más rápidos y son seguros. Se debe comprobar que la capa del modelo OSI trabaja para saber qué tipo de switch es. Ahora, también gestionan las tablas de direcciones, guardan una tabla de las comunicaciones, un computador en el puerto de un conmutador manda una trama o a un computador conectado al puerto B, por ejemplo. Si yo estoy en el puerto A, manda una trama al puerto B y resulta que el switch recibe la trama y la retransmite a todos los puertos, la retransmite a todos sus puertos excepto al puerto A, porque el puerto A fue el que le envió y lo que quiere es que se difunda a los demás. Entonces a él no se la va a regresar, porque si la regresa al mismo puerto que la transmitió, puede estar generando colisiones. Ayuda mucho en la detección y evitar colisiones dentro de las propias redes. Esto que fue donde se recibió, entonces el conmutador 2 recibe el mensaje y lo responderá generando un tráfico en sentido contrario. De esta manera el switch conocerá las direcciones MAC de los computadores, de los componentes de la red en el puerto A y B, y por lo que si recibe una trama dirigida de alguno de estos computadores, solo la transmitirá al puerto específico de ese equipo y no a ni a un segmento ni a una división completa. Esto disminuye el tráfico de la red y aumenta la eficiencia de la misma. Los componentes, por ejemplo, de la red Ethernet que utilizan switch pueden estructurar varias estructuras, valga la redundancia, de intercomunicación. Los switch permiten interconectar redes LAN de 10, de 100, de 1000 megabits por segundo. Vamos a suponer que esta red tenga 10 megabits por segundo, esta otra a lo mejor tenga 100 megabits y esta última tenga 1000 megabits por segundo. No pasa nada, se puede interconectar a través del switch y aunque tengan diferentes velocidades de trabajo, sirve como amortiguador de comunicaciones para que se pueda dar la comunicación entre un segmento y otro de las redes. Otro componente también muy utilizado en las redes son los routers. Los routers se encargan de filtrar el tráfico entre redes mediante un protocolo específico. No solo usan las direcciones de los paquetes, sino que mueven datos efectivamente entre los sistemas de las redes. Usan la información del protocolo de la capa 3, o sea, ya es inteligente. Sí, del modelo OSI, que ya es vamos a decir, la capa de enlace, la capa de red, y dividen las redes en subredes separadas, por lo que produce menor saturación de las redes y puede aislar las redes o subredes cuando se requiere. Los routers tienen las características de que permiten trabajar con diferentes tipos de protocolos. Normalmente se usan para dar acceso a Internet. También puede lograrse el acceso a Internet a través de un servidor de red. Y el ruteo directo de los datos en Ethernet tiende a ser un protocolo un poco mejor en redes que incluyen un gran número de computadoras con tráficos bajos o moderados. Sin embargo, obviamente son caros. Los tipos de redes Ethernet. Ethernet tiene varios tipos de redes. La primera, por ejemplo, es 1 base 5, que es el estándar IEEE para Ethernet, que se basa en la base de 1 megabit por segundo sobre cableado par trenzado a una distancia máxima de 250 metros. Es de los más largos, pero por el tipo de cableado que está utilizándose. El 10 base 5 es el estándar IE para Ethernet en la banda base
a 10 megabits por segundo. Se dan cuenta, el número que antecede la base es el número que nos dice la velocidad de la red. Sobre cable coaxial de 50 ohms de resistencia al flujo de energía, y como cable troncal, y este corresponde al tipo AUI, que es el Attachment Unit Interface, de cable par trenzado o a una distancia máxima de 500 metros. Ahora, si hablamos del 10 base 2, entonces el estándar es el IEEE para Ethernet en banda base de 10 megabits por segundo sobre un cable coaxial delgado. Este es cable coaxial grueso. Cable coaxial delgado, ¿sí? Este se conoce como TIC. Es cable coaxial delgado. Este es TIC Ethernet basado en cable coaxial. Y este es el DIN Ethernet basado en cable coaxial, pero aunque los dos son de 50 ohms, como este es grueso y este es delgado, el delgado solo puede transferir a una distancia máxima de 185 metros. El otro es, por ejemplo, el 10 Broad 36, el estándar IEEE para Ethernet en banda ancha de 10 megabits por segundo sobre cable coaxial de banda ancha de 75 ohms. Esto ya la resistencia es mayor a la transferencia, pues similar al cable que utilizamos para las antenas de televisión, con una distancia máxima de 3600 metros, pero vamos, tiene los problemas de comunicación que ofrece llegan a ser bastante fuertes. Otro, por ejemplo, es uno base 5 estándar, que decíamos que es el cable Ethernet, que puede llegar a alcanzar bandas bases de 1 megabit por segundo de hasta 250 metros. El base 5 hasta 500 metros, base 2. El Broad 36, que dijimos que era parecido, que podía llegar hasta 3600 metros. Sin embargo, esta es por medio de repeticiones, no lo puede llegar directamente. Aquí el 10 base T, el estándar IEEE Ethernet de la banda base a 10 megabits por segundo sobre cable par trenzado sin blindaje, un Shell Twisted Pair o UTP. Esto es par trenzado sin blindaje, no blindado. Es el más común de todos y sigue una topología de cableado horizontal en forma de estrella, con una distancia máxima de 100 metros desde una distancia de una estación a un hub o a un concentrador. El 10 base F, antes de pasar al 10 base F, voy a hablar aquí del Shield, el que no es un Shield sino Shield, que se conoce como STP, y que también va a tener una distancia similar de 100 metros, pero está blindado ante la cercanía de cables eléctricos, de flujo eléctrico, que pueden provocar problemas. Ahora sí, pasando al 10 base F, el estándar IEEE para Ethernet de banda base 10 megabits por segundo, pero ya sobre fibra óptica, con una distancia máxima de hasta 2000 metros y 2 kilómetros. Aquí acabo de ver un error que no me había percatado. La verdad es que hay un error aquí. Son 360 metros. Aquí el 10 banda, el 10 Broad 36, no son 3600, son 360 metros. El más largo de todos es el de fibra óptica, que son 2 kilómetros, 2000 metros, el máximo de distancia que podemos recorrer directa, obviamente sin repetidor. Con repetidor, la fibra óptica tiene la característica de que, como toma las señales y las vuelve a generar por pulsación de láser, por pulsación de LEDs, etcétera, entonces puede volver a retransmitir con la misma fidelidad sin problema. Otro es el 100 base TX, que es el estándar IEEE para Ethernet de banda base a 100 megabits por segundo, ya es a 100, y sobre dos pares. Esto es, cada uno de los pares de categoría 5 o superior de cable UTP, par trenzado
Esto es cable de par trenzado no blindado, o 2 pares de cable STP. Este es cable de par trenzado blindado. El 10 base T4, el estándar IEEE para Ethernet de banda base a 100 megabits por segundo sobre 4 pares de cable UTP de categoría 3 o superior. Es cable de par trenzado no blindado de categoría 3. Tiene 3 ciclos, vamos a decir, 3 espiras en el trenzado por pulgada. Eso es a lo que se refiere la categoría 3, 5, 7, etc. Ahora, sí, por ejemplo, también está la categoría 4, la categoría 5, 6, 7. Pero es el número de vueltas que tiene el cable a lo largo de 1 pulgada de largo. Y eso, mientras más vueltas tenga, menos problemas recibe con respecto a ruido o a contaminación. Entonces es más estable la comunicación. El 100 base FX, que es de fibra óptica, es el estándar IEEE para Ethernet de banda base de 100 megabits por segundo sobre un sistema de cableado de 2 fibras ópticas de 62.5 sobre 125 micrómetros. Sí, es el grosor, más o menos el tamaño el grosor de un cabello humano. Sí. 100 base T2 es un estándar IEEE estándar de banda base a 100 megabits por segundo sobre 2 pares de categoría 3 o superior de cable UTP de par trenzado no blindado. Luego vienen las categorías Giga Ethernet, que son aquellas que van a transferir hasta 1000 megabits por segundo. Entonces estamos hablando de la 1000 base SX, que es el estándar IEEE para Ethernet en banda base de 1000 megabits por segundo, 1 gigabit por segundo, sobre 2 fibras de multimodo. Esto es fibra óptica multimodo, 50 sobre 125 micrómetros o 62.5 sobre 125 micrómetros de cable de fibra óptica. El 1000 base LX, el estándar IEEE para Ethernet en la banda base 1000 megabits por segundo. Esto es 1 gigabit por segundo sobre fibra, pero este es monomodo o multimodo, 50 sobre 125 micrómetros o 62.25 sobre 125 micrómetros de cableado de fibra. Aclaro, la fibra óptica monomodo o multimodo, la que permite transferir a mayor distancia, obviamente, es la monomodo, más que la multimodo. La multimodo, como va rebotando por las paredes, entonces eso hace que se reduzca un poquito su eficiencia. La 1000 base T, el estándar IEEE para Ethernet en banda base de 1000 megabits por segundo, o sea, 1 gigabit por segundo, 1 gigabit por segundo, sobre 4 pares de categoría 5 o superior de UTP, ¿sí? Que es un par trenzado, vamos a decir, con distancias máximas de hasta 100 megabits por segundo. O sea, también tenemos el Giga Ethernet, pero en cableado de par trenzado. Sí, pero vamos con categoría 5 o superior, que puede ser 5, 6, 7 aproximadamente, las más cercanas. Las ventajas de Ethernet. Esta está conformada por un switch, es mucho más rápida y segura que una Wi-Fi, ya que estas alcanzan velocidades reales de 300 megabits por segundo. La codificación, el código, utilizan el código Manchester, ¿sí? Un código muy especial de Grecas para la transferencia, para el generado de tramas y de transferencias, el montaje de la información sobre las ondas electromagnéticas. El tolerante es tolerante a fallas, es fácil su ubicación, es fácil la ubicación de las fallas. También es fácil el trasladar o cambiar de un lugar a otro la transferencia de la información, los datos.
asegura una transmisión de datos de misión crítica. Esto es mediante la posibilidad de emplear prioridades y la seguridad de enlaces de backup. Esto es, busca lo que son las rutas críticas, las más eficientes, las más probables, y entonces va a utilizar normalmente las más probables para el envío de la información, ni la más eficiente ni la más crítica, sino intermedias. Arquitectura de circuitos conmutados para tráficos isócrono, esto es, tiempo de entrega fijo de 25 milisegundos para tráfico sensible o retardado, o asincrónico de 16 circuitos de 6.144 megabits por segundo con un multiplexado, o sea que pueden utilizarse de muchas formas el sistema. También ya ofrece el Ethernet 96 canales separados por 64 kbps por segundo por circuito. ¿Cuáles son las desventajas del Ethernet? Bueno, la arquitectura Ethernet provee de la detección de errores, pero no corrección de los mismos. Tampoco posee una unidad de control central. Todos los mensajes son transmitidos a través de la red a cada dispositivo conectado cuando se está haciendo la transmisión por difusión. Cada dispositivo, ¿sí?, es responsable de reconocer su propia dirección y aceptar los mensajes que van dirigidos hacia él. El acceso al canal de comunicaciones es controlado individualmente por cada dispositivo utilizando un método de acceso probabilístico conocido como la disputa o contention. Ahora hablemos un poquito del token ring, que ya es historia, pero tenemos que conocer algunas formas o detalles de este sistema de comunicación. Son características, es una implementación del estándar IEEE 802.5, sus métodos de acceso de paso de testigo a través del anillo, además de su cableado físico, permite distinguir las redes token ring de otras redes. Aquí tenemos una transmisión de tokens, esto es de turnos en el anillo, ¿sí? Y vamos a tener un orden específico y siempre va a estar viajando sobre ese orden en el anillo directamente para la conexión de los nodos que se encuentran distribuidos a su alrededor. El token ring, desarrollado por IBM en los años 1970, fue una topología lógica en anillo, acceso con paso de testigo se le llama, eso es el token, el paso de testigo. Usa un frame, ¿sí?, un conjunto, una granja, vamos a decir, o un conjunto de 3 bytes llamado token. En esos 3 bytes va a asociar las informaciones de la dirección destino, etcétera, que viaja alrededor del anillo. El token ring está soportado por el estándar IEEE 802.5 y transmite de 4 a 16 megabits por segundo. El token ring con cable par utiliza un concentrador llamado MAU, Media Access Unity, que es la unidad de acceso a los medios, y aunque la red queda físicamente en forma de estrella, lógicamente funciona en forma de anillo por el cual da vueltas el token. Esto es un circuito cerrado, por eso se llama anillo. En realidad es el MAU, es el que contiene internamente el anillo, y si falla una conexión físicamente, automáticamente la ignora para mantener cerrado el anillo, porque si no se quedaría interrumpida la comunicación para todos los equipos. Normalmente ocurre que se interrumpa la comunicación. Soporta hasta 72 computadoras conectadas y el cable del MAU o la computadora puede ser hasta de 100 metros utilizando par trenzado blindado y 45 metros utilizando par trenzado sin blindaje. El token ring es eficiente para mover datos a través de la red.
en redes pequeñas a medianas, con tráfico de datos pesados, el token ring es más eficiente que el Ethernet. Sobre todo porque no hay retorno, es un solo sentido el giro dentro del anillo. Bueno, las ventajas del token ring es que no requiere de enrutamiento, requiere poca cantidad de cable, mucho menos que la Ethernet. Fácil de extender su longitud, ya que el nodo está diseñado como repetidor, por lo que se permite amplificar la señal y mandarla más lejos. Las desventajas: altamente susceptible a fallas. Si falla uno, puede interrumpir la comunicación con todos los demás. Una falla en un nodo deshabilita toda la red. Esto hablando estrictamente del concepto puro de lo que es una topología de anillo. El software de cada nodo es mucho más complejo. La Apple Talk es una comunicación en forma de red. Ahora sí podemos decir todos contra todos. Es la forma en que se comunican en esta red. Y bueno, las características: es compatible con conexiones a otras redes Apple Talk a través de dispositivos llamados puentes, y también con conexiones de redes diferentes mediante dispositivos llamados puertas de enlace, ¿sí? Lo que se conoce como gateway. El Apple Talk tiene características: es compatible con conexiones a otras redes Apple Talk a través de dispositivos llamados puentes, y también con conexiones de redes diferentes mediante dispositivos llamados, decíamos, puertas de enlace. Y las ventajas es que asegura la transmisión de datos de misión crítica mediante la posibilidad de emplear prioridades y la seguridad del enlace de backup. Esto es respaldo o recuperación. Las desventajas: no es adecuado para redes muy grandes. Las comunicaciones se realizan a través de puertos. Es una versión para Ethernet. El FDDI, ¿sí? Las características es que es una arquitectura de circuito conmutado para tráfico isócrono, tiempo de entrega fijo de 25 milisegundos para tráfico sensible a lo que es el retardo. Es inapropiado para las transmisiones asíncronas. Los 16 circuitos, vamos a decir, de 6.1444 megabits por segundo son multiplexados. Ofrece 96 canales separados, un ancho de banda de 96 canales de 64 kbits por segundo cada canal. Sí, esto es por circuito, y extremadamente costoso por la doble circuitería MAC, y porque una sería síncrona y la otra sería asíncrona. Esto es, una circuitería viajaría como isosíncrona y la otra viajaría como asíncrona. El FDDI, las ventajas que ofrece es que permite que existan un máximo de 500 estaciones FDDI, conexiones físicas directamente sobre cada anillo paralelo. Las estaciones FDDI utilizan una dirección de 45 bytes definidos por la IEEE. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, es necesaria una inversión previa por parte del usuario para adquirirla. El precio oscila dependiendo de la marca, obviamente, velocidad y capacidad. Teniendo en cuenta el precio del equipo que se desea conectar, el tiempo que el usuario utilizará la red y los cada vez menores costos de las tarjetas, entonces esto hace que el pequeño desembolso por parte del usuario sea rápidamente recuperado, amortizado con creces. Otro tipo de red es la red ArcNet.
Las características es que utiliza un método de acceso de paso de testigo en una topología de bus de estrella con una tasa de transmisión de 2.5 megabits por segundo. Fue de las primeras redes que se utilizaron para el desarrollo del Internet. El ARPANET Plus, por ejemplo, una sucesora de la ARPANET original que permite una tasa de transmisión, la ARPANET Plus, ya de 20 megabits por segundo. Aquí podemos estar viendo que podemos transmitir en una sola línea de comunicación, tener varios nodos, y esos nodos van a estar enlazados por medio de un bus central que puede estar unido a diferentes repetidores, concentradores, switch, etcétera, routers que permiten la distribución de la señal en cada uno de los equipos. ARNet, las ventajas que ofrece ARNet es la velocidad de transmisión que rondaba los 2 megabits por segundo. También ya es historia, pero bueno, son partes que tenemos que conocer para comprender cómo han evolucionado las comunicaciones en el mundo. Aunque al no producirse colisiones, el rendimiento era equiparable a las redes Ethernet normales, que pueden ser de 10 megabits por segundo, o sea, casi 5 veces más, por el hecho de no tener colisiones. Empezaron a entrar en desuso en favor de la Ethernet al bajar los precios de las Ethernet. Las desventajas es que el cable para estas conexiones ARNet es muy caro, el TG62 coaxial, que es utilizado para conectar redes entre sí. Otra tecnología que debemos analizar es la que se conoce como anillo, en donde tenemos, este es doble anillo, anillo principal y anillo secundario. Las características, por ejemplo, cada estación tiene un receptor y un transmisor que hacen la función de repetidor usando la señal de la siguiente estación. Entonces, por un lado reciben, por otro lado transmiten, tienen dos tarjetas de red en este tipo de arquitectura. ¿Cuál es la ventaja del anillo? Es que cada computadora, cada PC, cada nodo es independiente de los demás. Hay una facilidad para detener las PCs que estén causando problemas en la red, y tiene un control de tráfico generalizado. Si alguna de sus computadoras falla, entonces el comportamiento de la red sigue sin problemas porque tiene el otro anillo, vamos a decir. ¿Cuáles son las desventajas? Pues las longitudes de los canales. Es difícil de diagnosticar y reparar problemas sin una estación o el canal. Si una estación o el canal falla, las restantes quedan, incomunicadas, ¿no? Con respecto al bus, que es una distribución más o menos de este tipo, lineal, ¿sí? Que utiliza terminadores que detienen la señal acá al final, la absorben. Sus características es una topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal o segmento de comunicaciones por medio de las unidades de interfaces y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto de los equipos. De hecho, muchas veces se montan equipos en red bus, pero se montan no un equipo, sino un conjunto de computadoras. Entonces, por eso es que aparece tan vacía esta parte. Con respecto al bus, las ventajas, tiene la facilidad de implementación y crecimiento. Es muy simple, tiene una simplicidad muy grande la arquitectura del bus, pero tiene también muchas desventajas. Hay un límite de equipos dependiendo de la calidad de la señal. Puede producirse degeneración de la señal. Es una red que ocupa mucho espacio. El desempeño disminuye a medida que la red crece y bueno, genera de pronto demasiadas fallas en las conexiones, y esto provoca que tenga una inestabilidad muy alta. Lo que es la red estrella, sus características, ¿sí? Es
la estrella común, vamos a decir. Es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través del punto central. O sea, todo lo que entra o sale de la red tiene que ser a través del punto central, ¿sí? Esa es la típica estrella. ¿Cuáles son las ventajas? Si el cable se rompe o se desconecta de un PC, solo queda fuera de la red ese computador. Fácil de prevenir los daños o conflictos, fácil de detectar las fallas, ¿sí? Y vamos, no se afecta a toda la red, sino solamente el equipo dañado. Las desventajas: si el nodo central falla, obviamente toda la red deja de funcionar, deja de transmitir. Es costosa, ya que requiere más cable que la topología de bus o de anillo. Hasta aquí esta presentación.